Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, hecho de mujer. Y Dios encarna. Dios encarna y se encarna en las entrañas de la Santísima Virgen. Aquella mujer a la que Dios había ido preparando a lo largo de toda su vida, había pensado en ella. Alguien se imaginaba a Dios mientras pensaba al ser humano, ¿no? como un gran artista que piensa en su obra maestra, ¿no? Los italianos la llaman il capolavoro, la obra maestra es il capolavoro, ¿no? Y bueno, la Virgen estaba recontrapensada, Dios se volcó en ella, podríamos decir, ¿no? Puso en ella toda la maravilla que una criatura puede contener en ella misma, ¿no? Y por tanto, después de Dios viene su madre, hija de Dios, madre de Dios, esposa de Dios, más que tú, solo Dios. La Iglesia, ya sus contemporáneos le mandaban un montón de piropos, ¿no? Cuando pasaba Jesús le decía a aquella mujer del pueblo, que le gustaba tanto a nuestro Padre, ¿no? Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le debe, a ella le debe, si se puede hablar de esta manera, ¿no es cierto? Si se puede decir que Dios le debe algo a alguien, pero ella lo trajo a este mundo. Y con toda justeza y con toda justicia se merece el título de Madre de Dios, ¿no? La Escritura dice, genuisti qui te fecit, engendraste al que te hizo. Una maravilla, ¿no es cierto? Ese piropo, ¿no? Vieron que los españoles, en general, a todo el mundo le gusta descender de alguna persona noble, ¿no? De alguna persona así. Y entonces, los andaluces son muy divertidos. Hay una sevillana que dice, el cateto de tu hermano que no me venga con leyes, que pa' eso yo soy gitano y tengo sangre de reyes en la palma de la mano. Así dice. Bueno, y hay otro de estos dichos españoles que dice así, que non venimos de reyes, que reyes vienen de nos. Eso ya es mandarse la parte mal, ¿no es cierto? Hace un tiempo me encontré con la madre de Máxima, yo no la conocía. Me la presentaron en un entierro. No es el lugar más oportuno para... Y entonces le conté lo que decía esta máxima, que no venimos de reyes, que reyes vienen de nos. Bueno, la Virgen sí que lo puede decir y lo puede decir con total y absoluta justeza, con total y absoluta... es la manera más... del modo más literal, ¿no es cierto? Es madre del rey de reyes. Y entonces, como Dios, en cuanto Dios no le debe nada a María, la divinidad no se la debe a María, pero su humanidad sí. Si la Virgen no hubiera dicho que sí, supongo que Dios tendría un plan B, ¿vieron? Porque siempre hay que tener un plan B. Pero bueno, yo estoy seguro que Dios sabía que la Virgen iba a aceptar, ¿no? Pero en lo humano, Jesús le debe a su madre, porque
¿a quién se parece Jesús físicamente? Y se parece a su madre. Jesús tiene los genes, la genética de la Virgen. Y Jesús es y Jesús recibió de su madre las cosas más elementales de la humanidad. La Virgen lo tuvo en su seno, lo amamantó, le cambió los pañales, le enseñó a caminar, le enseñó a abrocharse los botones, le enseñó a atarse la correa de la sandalia, qué sé yo, y así le dio de comer, ¿no? Y así sucesivamente. De manera tal que toda esa humanidad, esa humanidad la recibe de ella. Y ella es también quien más se parece a Jesús. Porque es cierto, María se parece a Jesús. ¿Y quién es la persona que más se parece a Jesús? Su madre. Cuando esa mujer del pueblo le larga ese piropo a la Virgen, ¿no es cierto? Se lo dice a Jesús, pero es un piropo dirigido a la Virgen. Jesús le dice, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ese piropo, digamos que Jesús dice, o esa respuesta que Jesús da, no va en desmedro de su madre, todo lo contrario. Es decir, ella es feliz porque me tuvo en su seno, ella es feliz porque ella me engendró, pero ella es feliz porque también cumple con la voluntad de Dios y es más feliz por cumplir la voluntad de Dios. Es más feliz porque si alguien se parece a Dios es ella. Por eso me encanta lo que dice Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, uno de sus documentos, dice que la dimensión mariana de la Iglesia es más importante que la dimensión petrina. No dice mucho más el Papa, pero lo insinúa. Es decir, para la Iglesia la Virgen es más importante que Pedro, para decirlo con otras palabras, ¿no? ¿Y por qué? Y porque la Virgen es la encarnación perfecta en ella es donde se cumple de una manera perfecta el modo en el que el ser humano puede encarnar lo divino. Ninguna otra persona consiguió una identificación con Dios tan grande como la de ella, ni tampoco la va a conseguir. No va a haber persona alguna que pueda conseguir identificarse con Dios de una manera más plena que lo que ella lo consiguió. Por tanto, el paradigma, o podríamos decir, el ideal al que la Iglesia apunta no es Pedro, el ideal al que la Iglesia apunta es María, desde el punto de vista de poder reproducir en nosotros la vida divina, ¿no? Esto evidentemente nos lleva al hecho de que ella es la persona más indicada para encontrarnos con Dios. Ella es la que está más en condiciones de acercarnos a Jesús. Hay una homilía, me parece que es de Cristo que pasa, donde nuestro Padre dice, a todos los que se acercan a ella, María dice, es como una madre con dos hijos frente a frente, ¿no? A todos los que se acercan a ella le concede la enorme gracia de de llevarlos adelante de su hijo, ¿no? Entonces ella es la persona indicada para hacer todo esto, ella es la persona indicada para que nosotros nos encontremos con Jesús. ¿Qué podríamos imaginarnos, no? Si recibir la Eucaristía a nosotros nos diviniza, ¿se acuerdan lo que había escuchado San Agustín? No me convertirás tú en ti, sino que tú te convertirás en mí. Cuando nosotros vamos a recibir a Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en Él.
nos hacemos semejantes a Él. La gracia de la Eucaristía nos da precisamente esta capacidad de identificarnos con Él. Bueno, imagínense el contacto que la Virgen tuvo con Jesús. No es recibirlo una vez por día, sino que es su presencia continua. Bueno, y ella nos quiere de una manera muy parecida a como lo quiso a su Hijo. Evidentemente, podríamos decir, Jesús es el infinitamente querible, ¿no? Nosotros somos queribles. Ahora sí, ahora no, ¿no? Así le preguntaba un gallego a otro, le dice, oye Manuel, fíjate si funciona la luz intermitente. Y le dice, ahora sí, ahora no. O sea, nosotros somos queribles, ahora sí, ahora más o menos, ahora no somos nada queribles. Pero ella nos quiere lo mismo. Esto es lo que tiene el amor materno, ¿no? El amor materno es el que más se parece al amor divino, porque el amor materno es incondicional, el amor divino es incondicional. El nene es un atorrante, pero la vieja lo sigue queriendo siempre, es una cosa de loco. Bueno, ella ama incondicionalmente. Alguien decía que María es el rostro materno de Dios, que le importa, es cierto, le importa que nosotros estemos bien, pero le importa que nosotros estemos cerca de Dios, pero también le importa si nos duele la cabeza, también le importa si nos pasa alguna cosa, le importa si estamos preocupados, le importa si tenemos si estamos tristes, le importa todo lo nuestro, todo lo que nos pasa, a la Virgen le importa. Y ese estar, podríamos decir, como involucrada, es precisamente lo que la hace más amable, más digna de ser amada, es lo que hace que nosotros acudamos a ella, es lo que hace que nosotros nos sintamos siempre acompañados. La experiencia que tenemos nosotros acerca de nuestra propia madre nos puede ser verdaderamente útil, ¿no? Nos puede ayudar mucho. Yo de chico tuve asma y el asma tiene unas... uno se siente como muy absolutamente impotente, ¿no? Creo que, no sé, supongo que pasará mucho con todas las enfermedades. Pero el no poder respirar, la dificultad para respirar, es como que uno lo anula, ¿no es cierto? Y me acuerdo que muchas veces me agarraban los ataques de asma a la noche cuando era chico y uno un poco se desespera. Pero en cuanto la vieja llegaba al pie de la cama, era como que se acababa la ansiedad, se acababa la inquietud. Porque ella siempre tenía algo más para hacer. O sea, el primero de los recursos era, ¿no?, el chufi ese. Y después venía, qué sé yo, si eso no daba resultados y te ponía unos fomentos acá, y si no agarraba y te ponía unas ventosas en la espalda, y si no te agarraba unos papeles y prendía fuego a esos papeles que tenían no sé qué cosa para que se te metieran adentro de los pulmones. Y siempre tenía un recurso más la vieja, era una cosa de loco. Si no hubiera sido algo divino, yo diría que es cosa de mandinga. Bueno, le interesa todo, le interesa, por ejemplo, qué maravilla ese primer milagro que ella hace, ¿no? Está en una fiesta de casamiento y ella es la que se da cuenta que le falta el vino, ¿no? Le interesa que en una fiesta estén bien los novios, que en una fiesta estén bien los invitados. Ella podría haber estado pendiente. Jesús era la persona más importante de esa fiesta, ¿no? Podría haber estado ella de alguna manera
pensando que ella era la madre de esa persona tan importante, pero ese tema no era un tema que a ella le preocupara, totalmente ajeno. Lo que le interesa es precisamente esa necesidad de los demás, o esa preocupación de los demás. Volvemos al tema de lo humano y de lo divino, de la unión de lo humano con lo divino. Qué importante que es que las personas que creen en Dios tengan también ese rostro humano, que sean verdaderamente humanas. Hay un autor que se llama, un autor francés, Charles Péguy, que es un tipo, tiene un estilo es muy él, ¿no es cierto? Él lo hace hablar a Dios, dice Dios, 2 puntos. Entonces le hace decir a Dios lo que a Péguy le interesa que Dios diga. Dice Dios. Entonces en esta oportunidad dice así, dice que las personas carnales no entienden las cosas de Dios, eso es algo que está claro. ¿Vieron? Hay una frase que dice animalis homo non percipit ea quaesundai. El hombre animal no percibe las cosas de Dios, ¿no entiende? El que piensa solo en morfar, en darle al drink, en dormir la siesta, en todos los placeres de que se pueda tirar encima, y esa persona no entiende habitualmente las cosas de Dios. Las cosas de Dios le rebotan, o sea, está como blindado frente a las cosas de Dios, no le entra bala, como se dice vulgarmente, o como se decía hace unos años, ya no sé qué es lo que se dice ahora vulgarmente. Pero bueno, dice que las personas que son carnales no entienden las cosas de Dios es algo que ya se sabe. Ahora bien, dice que las personas espirituales tienen que ser un poco carnales, eso es algo que hay que decir. Dice. Es decir, ¿por qué? Porque hay personas que son tan espirituales, que son imbancables. O sea, es decir, no, son increíbles en el sentido de que nadie les cree. Bueno, y Péguy lo que dice precisamente es que nosotros tenemos que ser muy humanos para hacer creíble a Dios. Para que Dios sea creíble, nosotros tenemos que ser humanos. Para que las cosas de Dios entren, para que las cosas de Dios le llegue a la gente, nosotros tenemos que ser sobrenaturales, pero tenemos que ser humanos. Una vez escuché una frase que hipotéticamente estaba bien, ¿no? Tenemos que separar lo humano de lo divino, hay que separar lo humano de lo divino. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo viene acá la bocha? Parece ser que está bien, ¿no? O sea, el hombre es humano, Dios es divino. Hasta acá vamos bien. Hay que darle al hombre, tratarlo al hombre como humano, vamos bien. Hay que tratar a Dios como divino. Ahora, ¿tenemos que hacer que lo humano y lo divino estén separados? Bueno, durante muchos siglos lo humano era solo humano y durante muchos siglos lo divino era solo divino. Ahora bien, cuando Dios se encarna, se empiojó todo. Digamos, dejó de ser matemática la cosa. Se empiojó clarísimamente, entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, se acabó la lógica esa de separar lo humano de lo divino, porque lo que Dios quiere es unir lo humano y lo divino. Lo que Dios quiere es que lo humano, que está necesitado de lo divino, que lo humano se acerque a lo divino, pero lo necesita. Lo necesita porque somos limitados por definición. Somos seres creados, somos criaturas, criaturita de Dios. Bueno, pero entonces dice Péguy, pero también es cierto que lo divino necesita de lo humano. Para que Dios sea creíble,
para que el mensaje divino sea creíble, nosotros tenemos que encarnar eso divino. Tenemos, en nuestra propia vida, tenemos que mostrar, en nuestra vida humana, tenemos que mostrar que lo divino es real. Decía también Peguí, Dios no nos ha dejado sus palabras para que nosotros las pongamos en unas cajitas de cristal o unas cajitas de plata, aunque las cajitas sean muy de mucho valor, ¿no es cierto? La palabra de Dios no está para ser encerrada en una celda, no, está para ser calentada adentro de un corazón. La calidez, la palabra calidez, es aplicable a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer que la palabra de Dios sea cálida, que la palabra de Dios quiera ser aceptada, porque a veces uno suele pensar que la gente se va a acercar a Dios porque uno tiene unos argumentos racionales, espectaculares, unos argumentos que nadie va a poder rebatir, porque somos recontra vivos, recontra piolas, y nosotros sí que... Y la gente nos mira como si fuéramos marcianos. O sea, es decir, como si fuéramos marcianos. Hay gente que realmente es marciana. Y a un marciano no se le da bolilla, o sea, no. Perdone, si yo no me divierto no puedo predicar. Entonces, está bueno lo que dice Peguí, es decir, está bien, él es un poco arbitrario, le hace decir a Dios lo que él quiere, pero son realidades, esas realidades están, ¿no es cierto? O sea, cuando alguien ve que una persona es sincera, que una persona cree en Dios, pero a la vez también manifiesta su dificultad. El otro día estaba leyendo a Ratzinger en Introducción al Cristianismo y hablaba sobre la fe. Quizás me adelanto un poquito al tema, a otro tema de más adelante, pero no era papa todavía, era cardenal todavía. Entonces él dice: toda persona de fe tiene dudas. Wow. Cuando yo leí eso dije, esto me resuelve muchas cosas. Estas palabritas, estas 4 palabritas del Papa, de Ratzinger, me resuelven muchas cosas. Toda persona de fe tiene dudas. Y después dice, la solución no es dejar de creer, porque la persona que no cree también tiene dudas. Entonces, claro, ese creer y tener dudas nos acerca a la persona que no cree y tiene dudas. Ese dudar, que es tan humano, ¿no es cierto? Ese dudar nos acerca al creyente, lo acerca al no creyente. Cuando el no creyente ve que el creyente tiene dudas, no es un obstáculo para creer. Al revés, es decir, él que tiene dudas se da cuenta que también puede llegar a creer. Se acortan las diferencias, se acortan las distancias. Yo tengo un amigo que me dice que me va a convertir al politeísmo. Yo te voy a convertir al politeísmo, me dicen. Y yo lo miro y le digo, lo tuyo es un sacerdocio. Eso es lo que nos une, o sea, el sacerdocio, nos une el sacerdocio. Creemos cosas distintas, pero estamos unidos en el mismo métier. Cada uno quiere convertir al otro. Bueno. Muchas veces lo divino entra por lo humano.
aquellos hombres que le decían me parece que era Felipe, esta vez Felipe acertaba, ¿no? Porque le decían, Felipe, queremos ver a Jesús. Entonces Felipe, ¿qué hacía? Lo llevaba a donde estaba Jesús. Lo querían ver a Jesús porque en Jesús brillaba estaba la divinidad. Nosotros no está la divinidad, pero somos portadores de cosas divinas, somos portadores de realidades divinas. Y en la medida en que nosotros, desde el punto de vista humano, también vivamos humanamente, vamos a llevar las cosas de Dios, ¿no? Me viene a la cabeza, estaba en el hospital austral y viene una chica, una enfermera, y me dice, padre, rece porque tengo que ponerle una vía a un chiquito, no sé qué. Bueno. Entonces yo digo, bueno, pero esta chica sabe, conoce su oficio, ¿para qué me pide que rece? Bueno, pasan 5 minutos y sale y me dice, padre, ya está, gracias por sus oraciones. Me encantó. O sea, ¿por qué? Porque tenía esa, podríamos decir, como esa naturalidad de unir lo humano con lo divino. Ella conocía su oficio, hacía bien, lo había aprendido bien, pero también rezaba. También me acuerdo otro médico que era cirujano, a veces se enojaba con Dios, este hombre, ¿no? Porque por ahí abría y no encontraba lo que estaba buscando, no sabía qué había dentro, ¿no? Entonces le rezaba al Señor desesperado, digamos, mientras estaba con su paciente abierto, ¿no? Había un cirujano que cortó mal, hizo mal el corte y dice, lo maté, y se fue, salió del quirófano. Después vino otro que lo acomodó, ¿no? Bueno, lo acomodó al paciente, me imagino que también lo habrá acomodado al médico, un tortazo lo habrá acomodado. Pero bueno, lo humano y lo divino juntos es un mix muy interesante, y por eso todo lo que sea estar con los ojos abiertos, todo lo que sea estar con las orejas atentas para ver qué es lo que el otro dice o lo que el otro piensa, para darse cuenta de lo que le pasa a la otra persona, para servir a la otra persona, todo eso que es tan humano, ¿no? ¿Cuánto fruto da? Es un vehículo maravilloso para transmitir las cosas de Dios. Si nosotros queremos que alguien confíe en la misericordia divina, no vamos a ir a decirle, andá y confesate, te tenés que confesar. No. Bueno, seamos misericordiosos y en la medida en que vean la misericordia en nuestra propia vida, van a ir a confiar en la misericordia de Dios, ¿no? Que no nos pase como le pasó a ese cura, que era muy rígido cuando predicaba, era muy... había un tipo que lo oía predicar y entonces decía, el que lo había escuchado predicar, dice, lo oí predicar y me asusté, lo vi comer y me tranquilicé. Es decir, tiene una total y absoluta falta de coherencia, ¿no? Todos somos un poco incoherentes. Pero bueno, cuando nosotros en nuestra propia vida intentamos encarnar lo divino, pero que lo divino esté encarnado, no lo divino allá arriba, digamos, no. La simbiosis entre lo humano y lo divino tiene una enorme importancia, ¿no? María es esa simbiosis perfecta. Nadie como ella tuvo la percepción de la divinidad de su hijo. Solamente ella sabe que su hijo se alojó en su interior por una fuerza divina, sobrenatural, ¿no? Y nadie como ella tuvo la percepción de la humanidad de su hijo. Y nadie como ella lo vio
en funcionamiento. Bueno, terminemos este rato de oración. Dice una oración a la Virgen de la liturgia de la misa, dice: Señor Dios, que en la maternidad virginal de María has dado a los hombres los tesoros de la salvación, haz que sintamos la intercesión de la Virgen Madre, de quien hemos recibido al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Bueno, que la tengamos a la Virgen como intercesora para todas nuestras cosas y en especial precisamente para esto, ¿no? Para poder unir en nuestra propia vida lo humano y lo divino, porque tenemos una absoluta necesidad de esa unión, ¿no? Para ser felices nosotros y para ayudar a los demás en ese camino hacia el Señor. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.